Cordial saludo. El día de hoy vamos a ver la ficha insertar y dentro de la ficha insertar el tema de mini gráficos. Aquí, por ejemplo, vemos la ficha insertar en la parte superior izquierda y dentro de ella hay un grupo de comandos que se llaman mini gráficos. Dentro de los mini gráficos encontramos de forma predeterminada estos tres que aparecen aquí utilizando una versión de Office 365. Entonces, estos mini gráficos, ¿qué van a hacer? Van a permitir mostrar la información de, por decirlo, de valores específicos o de unos datos específicos dentro de una celda o dentro de un rango de celdas, dependiendo cómo se tenga dispuesta esa información. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mostrar en esta celda, en la celda F, información correspondiente a este rango. Es decir, información que corresponda a alguno de los datos que está dentro de la celda A1 hasta D13. En este caso vamos a mostrar los ingresos. Por lo tanto, entonces me voy aquí a la parte que se llama mini gráficos y dentro de él coloco básicamente alguno de los mini gráficos que aquí se encuentran. Voy a seleccionar el de líneas y en principio me va a pedir un rango de datos. ¿Cuál es ese rango de datos? Básicamente el que pretendo mostrar aquí en la celda. Entonces, a manera de gráfico. Entonces voy a seleccionar este rango. Básicamente, ¿este rango cuál es? El rango que deseo que se muestre mediante un gráfico en la celda. Entonces voy a mostrar ese rango en un gráfico de líneas en la celda F2. Esta es la ubicación y le doy a aceptar. Entonces el gráfico lo va a mostrar de la siguiente forma. Aquí los valores los tengo de forma aleatoria. Entonces cuando cambie algún dato de esa matriz o de ese rango, pues básicamente también me va a mostrar como tal los mismos. Aquí entonces notemos una cuestión. Por ejemplo, cuando selecciono una celda que tiene el mini gráfico, automáticamente se muestra esta nueva pestaña que dice mini gráfico. Entonces, aquí tengo como tal esos datos y podría modificarlos. Podría modificar esos datos a columnas, a líneas, a pérdidas y ganancias. Aquí pues lo va a mostrar de forma no tan visual debido a que está seleccionando un rango de ingresos. Pero por ejemplo, si esta información la modifico, ¿cómo se puede modificar? Entonces le doy clic derecho. O sea, voy a modificar el gráfico dándole clic derecho. Me aparece mini gráficos. Y aquí, entonces, ¿qué hago? Sencillamente editar la ubicación y los datos del grupo o editar los datos de un mini gráfico. Entonces me dice editar los datos del mini gráfico. Ahora voy a tomar el resultado del ejercicio y le voy a dar a aceptar. Entonces de esta manera pues ya puedo como personalizar los datos. Entonces mostrando las pérdidas y las ganancias. Lo que esté por debajo de esta línea pues básicamente serían pérdidas. Lo que esté por encima serían como tal las utilidades. Y puedo seleccionar aquí los puntos, digamos como la forma en la cual quiero visualizar los datos. Si el gráfico está muy pequeño, también puedo combinar las celdas para mostrar un gráfico un poco más grande y obtener como tal los resultados, los diferentes resultados. Entonces aquí obtendría como tal los datos y podría modificarlo, seguirlo modificando como lo habíamos planteado inicialmente. Entonces aquí vamos a insertar otro mini gráfico, un gráfico de columnas y vamos a insertar estas dos columnas. Entonces notemos que por ejemplo aquí en los mini gráficos no es de forma similar como lo veíamos en los gráficos normales. No se puede hacer referencia a un rango que contenga más de una columna. Por lo tanto, lo único que podría realizar sería representar esos datos siempre y cuando el origen de los mismos sea una columna o un rango de una única dimensión. En este caso, una columna. Por ejemplo, aquí, si intentamos mostrar
los datos de la misma fila. Evidentemente lo va a hacer porque está en un mismo horizonte, es decir, se puede seleccionar una sola fila o un rango que contenga una sola fila o un rango que contenga una única columna. Es básicamente una de las restricciones que tiene como tal el mini gráfico, pero pues que evidentemente a nivel visual se va a poder ver de una forma bastante atractiva. Entonces, por ejemplo, aquí puedo configurar el gráfico según mis necesidades. Espero que les haya servido y muchas gracias.